Ya, vamos a seguir entonces con las clases de fuego. Los fuegos se clasifican en las siguientes clases. Clase A, fuego en combustibles comunes. Clase B, fuego en gases y líquidos, combustibles e inflamables. Y clase C, fuego en equipos eléctricos o materiales energizados. Esos serían como los tres básicos. Luego la clase D, fuego en metales combustibles. Y luego pasa el humo. Entonces vamos a ir con la primera, con la A. Fuego en combustibles comunes. ¿Consulta está proyectando? Sí, si estás con el celular, tienes que correrlo un poquito. Eso estoy viendo que... Si lo corres con el dedo, te va a aparecer la proyección. Ya, ahí estamos. ¿Te vean? Ya, mira, voy a desactivarte el audio y si quieres intervenir, prende el micrófono, ¿te parece? Yo lo apago ahí. Vale. Ya, entonces la clase A, en fuego en combustibles comunes, son fuegos de combustibles comunes tales como la madera, papel, géneros, cauchos y diversos plásticos. En general son todos aquellos materiales que al arder dejan brasas o cenizas. Ya, madera, papel, géneros, cauchos. La clase B son aquellos fuegos en gases y líquidos combustibles e inflamables. Son fuegos en gases inflamables y líquidos combustibles e inflamables tales como petróleo, gasolina, alcoholes, solventes, pinturas, alquitranes, entre muchos otros. En general son todos aquellos materiales que al arder no dejan brasas o cenizas. Su capacidad para encender depende del punto de inflamación específico de cada producto, pero puede suceder un reencendido si la temperatura de la mezcla de gas alcanza la de encendido. Generalmente la extinción completa de un fuego de clase B solo se puede obtener después de una fase de enfriamiento. Sin embargo, los clasificamos o sea, esta es una subclasificación de la clase B. Los fuegos de líquidos inflamables inmiscibles con el agua, que no se mezclan con el agua. Fuego de líquidos de tipo esencias, aceites, éteres, petróleo y sus derivados, generalmente imposibles de extinguir con agua, excepto si son de pequeño tamaño. Los dos agentes de extinción más eficaces son el polvo químico seco y espuma para hidrocarburos. Los fuegos de líquidos inflamables miscibles con agua, que se mezclan con el agua, son fuegos de líquidos de tipo alcohol que pueden ser extinguidos con CO2 y polvo químico seco en envases pequeños y contenidos. Para fuego de mayor magnitud, solo el uso de espuma específica para alcoholes será efectiva siempre que se cumplan con las condiciones de contención del líquido. Los sólidos licuables son fuegos de plástico, goma y alquitrán que emiten una gran cantidad de calor y humo, como por ejemplo los neumáticos, ahí sale en la foto los neumáticos. Generalmente la extinción se obtiene con agua, sin embargo, en algunos casos su aplicación puede ser insuficiente. En ese caso se lleva a cabo la extinción usando espuma para poder llegar al interior de pilas de material compacta o fuego en profundidad. La clase C, fuego en equipos eléctricos o materiales energizados. Son fuegos que involucran equipos eléctricos o cualquier otro combustible, fuego de clase A, B o D, energizado. Y ahí está una foto de una lavadora. Mientras se encuentre con energía eléctrica, no se debe utilizar agentes extintores conductores de la electricidad como el agua. Solamente el agua destilada no es conductora, o la espuma que contiene agua. Una vez desenergizado y verificada la ausencia de electricidad por medios seguros, como por ejemplo el bastón eléctrico, se puede extinguir con agua. Si no es posible desenergizar, solo usar agentes extintores no conductores de la electricidad como el polvo químico seco o el dióxido de carbono, que es el CO2. El fuego de clase D son aquellos que se producen en metales combustibles, ¿ya? Son fuegos en metales combustibles tales como magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio que al arder alcanzan temperaturas muy elevadas, 2700 grados Celsius a 3300 grados Celsius. La mayoría de estos metales reaccionan violentamente con el agua, causando una liberación de hidrógeno que crea un riesgo de explosión.
Algunos, como el magnesio, el potasio o el fósforo blanco, pueden encender espontáneamente en presencia de aire o explotar. Otros, como el aluminio, por ejemplo, solo pueden hacerlo cuando están en forma de polvo o virutas. Estos fuegos no deben ser extinguidos con agua o espuma, solamente usar polvos secos especiales, polvo de grafito o ceniza de soda. Eso era en cuanto a los fuegos. Ahora vamos a los humos. El humo lo componen partículas visibles sólidas y o líquidas en suspensión en el aire. Es el resultado de la combustión y o pirólisis incompleta. Muy a menudo el humo de incendio incluye partículas de carbono sin quemar arrastradas por las corrientes de circulación. Se comporta como un fluido. El humo de incendio consiste principalmente en vapor de agua, hidrocarburos, dióxido de carbono, monóxido de carbono, hollín, otros gases, cianuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fosgeno, fosfina, dióxido de nitrógeno, amoníaco, cloro, entre otros, que dependen de la combustión del material que se quema. El fuego y los incendios. El peligro del humo de incendio se debe a su carácter. ¿Cuál es el carácter? Inflamable y explosivo, ya que se compone de gran cantidad de partículas semiquemadas o sin quemar que contienen todavía mucha energía resultantes de la combustión incompleta. Es también irritante porque su composición proviene de una reacción química de oxidación. Es opaco por la presencia de partículas de hollín o aerosoles que causan una pantalla que reduce la visibilidad y no permite pasar la luz. En algunos casos, cuando los gases son muy densos, los sonidos están disminuidos. Calórico. Al irradiar gran cantidad de energía, los gases de combustión también irradian mucha energía. El peligro del humo se da también porque es móvil, comportándose como un fluido tendiendo a llenar los espacios, incluso algunos muy lejanos al punto de origen del fuego, con una tendencia ascendente, que es la convección. Transmisión del calor. Existen 3 mecanismos de propagación del fuego, calor, los cuales ocurren generalmente en forma simultánea o uno de ellos predominante sobre los otros 2. ¿Cuáles son? La conducción. La conducción es un proceso mediante el cual un material transfiere calor desde una molécula a otra por dentro de sí mismo o por contacto directo con otro material. Existen materiales muy buenos conductores de temperatura, como los metales, y otros malos conductores, como la fibra de vidrio. En el caso de dos materiales diferentes estén en contacto directo, el calor fluirá siempre desde el más caliente hacia el más frío. La convección. La convección se define como el movimiento del calor a través de un fluido líquido o gaseoso. Estos fluidos tendrán siempre una tendencia ascendente tanto al aire libre como en recintos cerrados. Al aire libre, estos gases supercalentados serán movidos por el viento propagando el fuego. En recintos cerrados, pero con libre disposición de aire, los gases llenarán el espacio desde arriba hacia abajo, formando un plano neutro. Esto provocará que antes de llegar al suelo irradien calor a todo el interior de la pieza, alcanzando en forma casi simultánea la temperatura de ignición de los contenidos en ella, produciéndose una inflamación súbita generalizada o flashover, ¿ya? Si el recinto no tiene ventilación libre, recinto cerrado pero no hermético, la capa térmica llegará casi hasta el suelo, quedando en estado latente por falta de oxígeno. Las llamas se extinguen, pero continúa la combustión en estado de brasas y el calor se mantiene. Si se abre descuidadamente una puerta o ventana e ingresa oxígeno, se producirá una explosión por flujo reverso o backdraft. La radiación en esta energía calórica se transmite por ondas electromagnéticas invisibles rectilíneas y que pueden viajar por el vacío.
El Sol entrega su energía a la Tierra mediante radiación. A partir del punto de origen, el calor se transmite por radiación en todas direcciones y directamente proporcional a la distancia. Bien. Vamos ahora a las fases de un incendio. Fases de un incendio. Con libre disposición de aire, habría una fase inicial o encendido, donde se pone en contacto uno o más combustibles con una fuente de energía, lo suficientemente potente para iniciar la reacción química conocida como combustión y aparezcan llamas con temperaturas por debajo de los 300 grados Celsius, generación de humo por mala combustión, falta de oxígeno, y generalmente una magnitud pequeña cercana al punto de origen, a menos que el combustible sea gaseoso o vapores y esté muy extendido. Después de la fase inicial o de encendido viene la fase de incremento de temperatura, donde la temperatura se incrementa o aumenta rápidamente entre los 300 grados Celsius y los 700 grados, aumentando la cantidad de productos de la combustión. La cantidad de energía generada es mayor a la disipada, por lo que el fuego se propaga a materiales cercanos y al ambiente circundante, incluida la estructura que empieza a debilitarse. Fase de libre combustión. Se inicia con la inflamación súbita generalizada o flashover. En esta fase se alcanzan temperaturas superiores a los 800 grados Celsius, con presencia de llamas y productos de la combustión y propagación principalmente por radiación y convección. La cantidad de energía generada sigue siendo mayor que la disipada, traspasándose gran parte de este diferencial a la estructura de la edificación, que empieza a debilitarse con posibles colapsos. Dependiendo de la literatura de referencia, puede producirse a nivel de laboratorio desde los 483 grados Celsius. También, posteriormente, existe la fase de decaimiento. Esta se inicia cuando la cantidad de energía disipada es mayor a la generada. El combustible se agota y el ritmo de la combustión baja o disminuye. Termina apagándose y la cantidad de gases emitidos son de alto riesgo, principalmente monóxido de carbono, además de dioxinas, furanos y compuestos orgánicos persistentes. La estructura puede estar dañada o colapsar en cualquier momento. Estas son otras fases sin libre disposición de aire. También tiene una fase inicial o de encendido, en donde se pone en contacto uno o más combustibles con una fuente de energía lo suficientemente potente para iniciar la reacción química conocida como combustión y aparezcan llamas. Estas fases se desarrollan temperaturas por debajo de los 300 grados Celsius, con generación de humo por mala combustión, falta de oxígeno y generalmente de una magnitud pequeña cercana al punto de origen, a menos que el combustible sea gaseoso y esté muy extendido. Posteriormente, igual que recién, viene la fase de incremento, donde también aquí la temperatura aumenta rápidamente entre los 300 y los 700 grados Celsius, aumentando la cantidad de productos de la combustión, apareciendo llamas, las que dependen del grado de ventilación, pudiendo propagarse a distancia desde el punto de origen, afectando a uno o más compartimentos. La cantidad de energía generada es mayor a la disipada, por lo que el fuego se propaga a materiales cercanos y al ambiente circundante. Posteriormente viene la fase latente, en donde hay combustión en lugar semicerrado, acumulando calor, humo y gases de pirólisis en su interior. Si se abre una puerta o ventana, podría producirse un backdraft por el ingreso de comburente, en este caso el oxígeno del aire, al reactivar la combustión con la generación de una onda expansiva. O sea, se podría producir, como decíamos recién, un tipo de explosión. Ahora viene la fase libre combustión. En un lugar en fase latente se inicia con la explosión por flujo reverso, lo que veíamos recién, el backdraft, alcanzando temperaturas superiores a 800 grados Celsius con presencia de llama. No sé si ahí se ve la fotografía en donde
se produce la combustión. Entonces, 800 grados Celsius con presencia de llama y producto de la combustión y propagación principalmente por radiación y convección. La cantidad de energía generada sigue siendo mayor a la disipada, traspasándose gran parte de este diferencial a la estructura de la edificación que empieza a debilitarse, igual como vimos recién, provocando un eventual colapso. Finalmente, la fase de decaimiento, que se inicia cuando la cantidad de energía disipada es mayor a la generada y el combustible se agota y el ritmo de combustión baja. Termina apagándose y la cantidad de gases emitidos son, como vimos recién también, de alto riesgo, principalmente igual monóxido de carbono, además de dioxina, furano y compuestos orgánicos persistentes. La estructura puede estar dañada o colapsar en cualquier momento. Posteriormente vienen los fenómenos termodinámicos, que podría ser una inflamación súbita generalizada, que sería una fase de transición en el desarrollo de un incendio en un recinto semicerrado en el cual las superficies expuestas a la radiación térmica alcanzan su temperatura de ignición más o menos simultáneamente, lo que hace que el fuego se generalice rápidamente en todo el recinto. Ocurre al final de la fase de incremento de temperatura y marca el inicio de la fase de libre combustión. En inglés se le conoce como flashover. Explosión por flujo reverso. Y aquí se ve en la imagen. Que es una explosión producida por la entrada repentina de aire, de comburente, como vimos recién, el oxígeno que trae el aire, en un espacio cerrado que contiene productos recalentados de una combustión incompleta, pero en el que hay falta de oxígeno. Ocurre en la fase latente en recintos cerrados, pero no herméticos. En inglés se le conoce como backdraft. Tipos de incendio. Existe uno de tipo compartimental, ¿ya? Y este se presenta cuando el fuego involucra un solo compartimento, por ejemplo, una pieza o un cuarto, independiente de su tamaño o ubicación. Los productos de la combustión pueden salir de él, pero no afectan a otros compartimentos de la edificación como se ve en la foto. Existe también el multicompartimental, que como vemos en la fotografía, alcanza más de una pieza, ¿cierto? Aquí el fuego involucra a más de un compartimento, más de una pieza o cuarto de una edificación, pero todavía no afecta a partes fundamentales de la estructura como techos, pilares, cadenas o partes que podrían generar un colapso inmediato o potencial. Posteriormente aparece ya el llamado incendio estructural. Y este se produce cuando el fuego afecta uno o más compartimentos, pero involucra partes de la edificación que pueden generar colapsos inmediatos o potenciales, como se ve en la fotografía, afectando la estructura ya de la techumbre de la casa habitación. Aquí se entrega una bibliografía que es parte de la guía, ¿cierto?, de la Academia Nacional de Bomberos. Y con esto terminaríamos la primera guía, cosa que en la próxima sesión, reunión, nos reuniéramos para ver, ya sea por este vía o por en vivo, en la continuación de la guía 2, estimado Felipe. Yo creo que con eso estamos bien. Sí, nos quedó claro, amigo, mi hermana. Tendríamos que sumarlo a lo que vimos la semana pasada. Este sería Claro. ¿vale? Sí, con la computación y sería toda la primera guía. Correcto. Bien, pues terminamos. Que estén muy bien. Igualmente, muchas gracias. Un Chao, abrazo. gracias. Nos vemos. Que estén Igual. bien. Cuídense. Chao, Chao, chao. chao.